Estaba llamado a ser uno de los proyectos de alta velocidad más ambiciosos del mundo. Sin embargo, estos días hemos conocido que se congela. El HS2 de Reino Unido cancela sus planes y te cuento los detalles en este vídeo. El HS2 High Speed 2 era el proyecto que debía unir Londres con las grandes ciudades del norte de Inglaterra y el paso de gigante de Reino Unido para mejorar la cohesión territorial entre el norte y el sur del país, muy dispar entre el foco londinense y un norte que conoció tiempos mejores, incluso barajándose en su día la idea de llegar a las dos principales ciudades escocesas, con un plan ideado muchos años atrás y que preveía 530 kilómetros de vías entre la capital británica y las ciudades de Birmingham, la segunda del país, Manchester y Leeds, llegándose a catalogar en su día como el mayor proyecto de infraestructuras de Europa. Pues bien, días atrás, el actual primer ministro Rishi Sunak anunciaba lo que ya se veía venir, la cancelación parcial de este complejo proyecto que pasará a ser mucho más conservador, llegando tan solo a Birmingham, la mitad del trayecto planteado, dejando los trenes con el resto de ciudades previstas por vías convencionales, quedando ahora el trayecto entre Manchester y Londres en poco más de 2 horas, incluso con trenes de gran calidad o privados como los Virgin. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Se habla de muchas causas en el reciente anuncio, aunque destaca el altísimo coste del proyecto, mucho mayor de lo previsto y a lo que se puede ver en otros países europeos, por la densidad de población de la isla, carente de grandes accidentes geográficos, pero donde cada kilómetro nuevo de vías iba a suponer un desafío, con muchos kilómetros en túnel para poder sortear dificultades, poblaciones y lugares sensibles medioambientalmente hablando, o incluso yacimientos arqueológicos. El coste estimado inicial era de unos 38.000 millones de euros, pero la inflación y los imprevistos han disparado la cifra a entre 81.000 y 113.000 millones de euros, una barbaridad teniendo en cuenta los costes en otros países europeos, no solo de líneas de varios cientos de kilómetros como este caso, sino de redes completas. El ambicioso objetivo contemplaba hasta 18 trenes cada hora en ambas direcciones entre el norte de Inglaterra y Londres, pudiendo incluso cruzar el Canal de la Mancha sin cambios de tren y a velocidad de stop de hasta 360 km por hora, un medio de transporte que buscaba además equilibrar la economía británica, donde la City financiera y las empresas de Londres acaparan buena parte de la riqueza del país y el resto de ciudades del norte se sienten en un segundo escalón. Ciudades que han puesto el grito en el cielo ante el anuncio de cancelación del proyecto más allá de Birmingham. Todo hace indicar que la tormenta perfecta del Brexit, la crisis de trabajadores en el país, la alta inflación, los problemas de materiales tras el COVID, la crisis política en el país a un año de nuevas elecciones e incluso la alta contribución del Reino Unido a Ucrania han hecho morir poco a poco un proyecto que pretendía colocar a este país a la vanguardia de la alta velocidad mundial y que parece haber dejado atrás los tiempos de las grandes infraestructuras, como la ampliación de Heathrow, las obras para los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 o la última, la flamante Elizabeth Line del metro londinense de cerca de 100 kilómetros, 40 de nuevos túneles e inaugurada el pasado año por todo lo alto. Ahora toca acabar lo que sigue adelante, la conexión de la capital con la segunda ciudad del país, Birmingham, que se espera no pueda estar lista antes del 2033, bastantes años después de lo previsto, y donde ahora es muy fácil ver los trabajos, especialmente en las afueras de Londres o la propia Birmingham, y donde se ejecutarán múltiples túneles y puentes de gran envergadura, proyecto eso sí venido a menos para recortar costes y que cuando se abra el primer tramo de vías, los trenes no llegarán a la céntrica estación londinense de Euston, sino que terminarán en la Old Oak Common, en los suburbios al oeste de Londres, perdiendo así atractivo. Otra de las claves de la noticia ha sido el varapalo a empresas españolas como ACS o Ferrovial, que sufrieron una bajada importante en bolsa por este anuncio, o Talgo, que esperaba poder vender trenes a esta línea y que ahora parece quedarse fuera.
El reciente anuncio ha sido un duro golpe para el Reino Unido, envuelto en una atmósfera de pesimismo y rodeado de la máxima incertidumbre política, con un horizonte electoral por delante que podría cambiar lo anunciado esta semana y retomar el proyecto. Una sensación amarga de un país que parece incapaz de avanzar en su red ferroviaria, antaño la más pujante del mundo, y que ahora ve como Italia, Francia, Alemania o España tienen miles de kilómetros de alta velocidad o previstos, mientras allí solo funcionan los trenes que cruzan el Canal de la Mancha a máximas velocidades, e incluso mientras ellos cancelan o mutilan su gran proyecto, otros países como Portugal, Polonia o República Checa anuncian ambiciosos planes de infraestructuras sobre raíles. Estaremos atentos al devenir de este proyecto y de sus avances o decepciones para ir contándolo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.